Y a esta hora innovar exige una gimnasia intelectual que no sé si estamos a la altura. Si estamos a la altura de decir, decir algunas definiciones que son de carácter político y que tienen que ver con una interpretación de lo que nosotros pensamos es el Partido Nacional. Y en esa interpretación, presidente, yo me planteaba cuáles eran los elementos que harían, más allá de la apelación natural, de la adhesión natural que genera el nombre y el título impuesto a primaria, votar este proyecto de ley. Y yo reflexionaba, aprendiendo y escuchando de los compañeros y atendiendo a los legisladores preopinantes, que me parece que en definitiva esa decisión se precipita por un triángulo que tiene en la base la justicia tributaria, el impuesto a primaria con lo que ello significa, y que sea un impuesto progresivo. Y sobre ese triángulo es que nosotros vamos a hacer nuestra breve reflexión política para explicar por qué no vamos a acompañar este impuesto de primaria, siendo que nosotros, en principio, cuando iniciamos el análisis del proyecto, veníamos con una posición quizás distinta. Presidente, el diputado Casareto, cuando hacía uso de la palabra en forma muy clara, conceptualmente claro, como es él, nos hablaba que hablar de impuesto a primaria genera casi en forma inmediata grabar en nuestras retinas las moñas azules y las túnicas blancas, y si además en esta Cámara estamos discutiendo el impuesto a primaria de los padrones rurales, le agregamos casi en forma natural el color verde de la querida escuela rural y pública, siendo que la escuela pública debería volver a ser, y en eso creo que no hay matices, el primer igualador social en nuestro territorio nacional. Creo que ese es uno de los debes que por encima de las banderas políticas tenemos como orientales, que la escuela pública vuelva a ser el primer igualador social, el constructor de entramado social. Y por eso desde la perspectiva política, y como decía como nacionalista, que me hablen de impuesto a primaria genera naturalmente una adhesión inmediata, porque en definitiva concretar el desarrollo equilibrado de diferentes partes del país, de lo que es justo y de lo que es el desarrollo equilibrado, no tiene otra proyección, en definitiva, que mayor igualdad y mejor igualdad de oportunidades para nuestras niñas y nuestros niños uruguayos. Y en definitiva que se cumpla lo que reza el artículo 8 de la Constitución de la República, que lo que nos distinga sea no otra cosa que los talentos y virtudes. Talentos y virtudes que se estafan a priori cuando el acceso real a oportunidades se ve truncado, porque en definitiva difícil talento o virtud, salvo algunos genios, pueden desarrollarse o profundizarse cuando queda desigualmente desarrollado las posibilidades de acceso. Estas manifestaciones de carácter general, más allá, más acá y con matices, creo que las compartimos todos. Ahora bien, presidente, no todo lo que brilla es oro, y las formas son importantes. Son importantes. En política y en la vida las formas son importantes. Yo siempre repito eso. Le decía, presidente, que en definitiva no todo lo que brilla es oro y que las formas son importantes, pero hay que ver y no quedarnos solo en la superficialidad de la forma y ver si la sustancia no deja regalada las formas, si la sustancia y el contenido no pone en offside a la forma. Acá justamente lo que creemos que sucede, y los compañeros de la bancada han expresado en forma sobreabundante ya diferentes aspectos, algunos con los que coincidimos fuertemente, y que tienen que ver que estamos ante un impuesto que no está destinado enteramente a la educación pública, y si se me permite, a la educación pública rural, que es en definitiva lo que a nuestro juicio convoca gran parte del sentir. Yo puedo entender algunas manifestaciones que se han hecho respecto a que los impuestos no son por chacra, pero la gente, los diputados que vienen del interior y que viven la realidad de las escuelas públicas rurales, cuando le hablan del impuesto primaria de los padrones rurales, uno piensa, no hay derecho que la plata se lleve para otro lado. Y ojo que no estamos cuestionando la legitimidad de un gobierno que, a través de un instrumento legislativo nacional, legítimamente hace un acto de gobierno y toma las decisiones políticas del caso. Pero sí estamos obligados políticamente a decir con firmeza que nos resulta por lo menos engañoso políticamente, porque la plata no va a ir donde el sentido común y donde el esfuerzo del contribuyente rural piensa que va a ir, que es justamente a la escuela rural. Entonces, si además a esto se suma la decisión política de gravar el factor productivo de la tierra, como ya se dijo, que es una decisión
Es una decisión del gobierno que tendremos que prestarle profunda reflexión, porque grabar el factor productivo en otro sector de actividad creo que merece por lo menos un debate país. Pero si la vamos a grabar, grabémosla, pero teniendo en cuenta la productividad de la tierra, teniendo en cuenta las diferentes características del suelo, que a lo largo y ancho de la República no son iguales. Tengamos en cuenta el diseño de un impuesto progresivo, porque acá, de otra forma, la apelación permanente a la justicia social, la apelación permanente a la justicia distributiva, se transforma rápidamente, para ser correctos en la Cámara, en un relato de por lo menos de un livianote de campaña electoral, porque en definitiva termina coadyuvando, termina apoyando y cimentando que aún pasando esta ley en diputados, yo no sé si el Frente Amplio no se termina jopeando elípticamente aquello de que pague más el que tiene más, o haciendo subrayado de esa justicia aristotélica de no tratar en forma igual a los desiguales, porque no me queda claro si están cumpliendo con el compromiso electoral. Para mí, más que bien, se están encubriendo. Y lo ha dicho ya otros senadores de la República, para no hacer alusiones, que con una bestial honestidad intelectual en plena campaña electoral decían que evidentemente en función de la implementación de políticas públicas, que evidentemente sale muy caro, la reforma de la salud sale caro, el IRPF sale caro, hay que financiarlo y está muy bien, pero hay que decirlo claro. Esto en definitiva es un ajuste fiscal que permite financiar. Y en definitiva lo que decimos es hágase, pero háblese claro, porque si en el medio nos hablamos de primaria, lo que hacemos es, estamos mareando. Además, presidente, yo escuchaba atentamente a un diputado preopinante, hábil en el uso de la palabra, conceptuoso. Me lo voy a llevar para San José, para hacer un debate, porque realmente es un digno exponente, que hablaba de que en definitiva se trata de un impuesto menor. Pero eso también habla de cierto desconocimiento de la realidad del país, porque menor puede ser para un productor que está sentado arriba de 200 índices CONIAT en Cololó, en Soriano, pero para un productor que trabaja sobre basalto superficial y que apenas llega dentro de la norma y que tiene un rendimiento por hectárea de 20 dólares por hectárea, y este impuesto le lleva 7-8% de su producción, y que el hombre, por lo menos que va a querer es tener la escuela rural, que a donde manda el hijo seguramente, la va a querer tener pintada. Pero lo que va a pasar, y ese hombre, ese productor, o esa familia de productores, seguramente integra la comisión de padres, integra la comisión de los vecinos, y lo que van a hacer va a ser ir a pedirle a la Intendencia la pintura para colaborar con la escuela rural, y haciendo lo propio que las comisiones de fomento de la escuela rural hacen mucho. Y la Intendencia va a hacer lo imposible por colaborar con la escuela rural, como siempre como lo hacemos permanentemente, pero que evidentemente en la noche de hoy tenemos la posibilidad, que no parece descabellado, de apoyar realmente con una política pública, con un impuesto, no con una política pública, con un impuesto a que se destine a esas 1.200 escuelas rurales y de alternancia que tiene la República. Si es que creemos en un desarrollo equilibrado y homogéneo del territorio nacional, si es que creemos en ese discurso descentralizador, que muchas veces no viene de mano de la financiación, porque el verbo es fácil de maniobrar, pero no solo voluntad política, voluntad política más plata es igual transformación de la realidad. Con la voluntad política solo hacemos gárgaras. Entonces, yo, presidente, lo que digo es que es un tema de justicia tributaria. Es un tema de justicia tributaria porque no vamos a ahondar sobre el tema de las 250.000 hectáreas de la forestación, pero que no es solo la forestación. Hoy hablaban otros compañeros sobre otros productores, grandes productores, latifundistas, como le gusta decir a la izquierda, bueno, que a mí me quedan dudas si no van a tributar. Y bueno, y entonces esas son circunstancias que tenemos que tener en cuenta. ¿Es un impuesto progresivo? Yo pienso que no es un impuesto progresivo. ¿Es un impuesto que respeta la justicia tributaria? Yo creo que no. ¿Es un impuesto que va a volcar y va a aumentar los recursos de primaria? No, es el título. Es el título. Entonces, este triángulo del cual hablábamos no se confirma. Entonces, nosotros nos parece, para terminar, dejar bien claro, además, y es una linda oportunidad, para dejar claro que tampoco le hace justicia al sector agropecuario decir que el sector agropecuario no ha colaborado y no ha sido solidario con la contribución económica a la vida del país en lo que tiene que ver con primaria, porque ha quedado claro que el IMEVA y en la presión fiscal global
que ha tenido el sector agropecuario siempre se ha volcado y se ha volcado con demasía y se ha volcado muchas veces sobre todo en los pequeños y medianos productores. Entonces, acá lo que me parece importante también es proceder con responsabilidad cívica y no tender a la estigmatización de los productores rurales, señalándolos con el dedo y diciendo en definitiva cuestiones que terminan. Si estuviera Bas Ferreira sentado acá, diría que acá se ha pecado mucho de un paralogismo de falsa oposición, porque se justifican cuestiones que en realidad no tienen que ver con el impuesto en sí. Nosotros no estamos votando esto porque no estamos votando esto porque estamos en contra de la escuela pública. No lo estamos votando porque en definitiva la plata no va para la escuela pública. No va para la escuela pública rural en su totalidad. No lo estamos votando porque se grava en forma ciega el factor productivo tierra. No lo estamos votando porque se trata en forma igual al que está sentado en Cololoca, el que está sentado sobre basalto superficial. No lo estamos votando porque además de eso se trata de recaudar para financiar lo que hicieron con el IRPF, que está muy bien, pero díganlo. Porque para financiar políticas públicas estructurales hay que poner plata, y está muy bien, pero digámoslo claro, no hablemos de impuesto a primaria, porque los titulares después dicen y los vecinos piensan que el impuesto a primaria, qué feo, no votaban ni el impuesto, no quieren la escuela pública. Es un discurso facilón, es un discurso livianón. Y créanme que si este impuesto hubiera tenido un diseño de justicia tributaria que fuera progresivo y que se considerara y se grabara por igual y se hicieran quedar las exoneraciones, yo, en representación del Departamento de San José, yo lo estaba acompañando. Pero, dadas las circunstancias y como está planteado, vamos a acompañar los aditivos que plantea el Partido Nacional, pero lo vamos a estar votando en contra. Y lo digo con orgullo de pertenecer a un departamento que tiene el porcentaje más alto de gente viviendo en el campo del país. 18% de la población en San José vive en el campo. Entonces lo que estamos diciendo nosotros es: démosle al campo lo que es del campo, a la familia rural, y sobre todo sepamos que este impuesto a primaria no lo van a estar financiando las grandes multinacionales, lo van a estar financiando los pequeños productores y los medianos productores. Justicia tributaria, no. Impuesto a primaria de título y en definitiva impuesto progresivo, no, regresivo. Por eso lo votamos en contra. Gracias, presidente.